Son las 8:35, estábamos hablando de la vida, pero no podemos seguir hablando de la vida porque este programa no es para eso, es para hablar sobre la política y la contingencia. Y para eso saludamos inmediatamente, nos alegra mucho tenerlo acá, como siempre, el secretario general del PPD, José Toro. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Patricio, por nuevamente esta invitación y siempre muy contento de estar acá. Sí, y con el corazón roto, en un sentido literal y figurado, saludamos a la profesora Carla Peñalosa, quien nos prometió que iba a estar aquí, pero la tenemos por Zoom igual. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Yo también lamento mucho estar allá, pero tienen que entender la triste y sacrificada vida de los profesores de la universidad en esta época del año. Sí, es verdad. Entonces, esa fue mi dificultad para poder llegar hasta la radio. No es fácil, ya con estar viva a estas alturas del año, y haber subido a los exámenes de grado, fin de semestre, cierre, actas, todo eso, me conformo. Sí. Pero sí, lamento mucho no estar ahí, pero bueno, para eso tenemos también la tecnología. ¿Cómo están ustedes dos? Bien, bien. Ahí estar en esa conversación sobre la vida. La triste vida de una profesora del campus Juan Gómez Millas. Sí, es verdad. No, estamos en cierre. Estamos en cierre de semestre, hay ceremonias de titulación, bueno, Carla, todas esas cosas, pues. Así es que. Oye, pero hay algo que no habíamos incluido en la pauta original, pero que es súper importante. Parece que no, pero es súper importante y luego lo podemos conversar. Hoy es el último día en su cargo de la ministra Camila Vallejo. Empieza su prenatal. Está el tema de la sucesión, pero también está el tema de cómo se ha manejado en términos políticos, narrativos, este tema, ¿no? Que remite a una cuestión más general, que es lo que ocurre cuando las mujeres en los trabajos tienen que interrumpir su presencialidad por razones de gestación. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestra colega Bárbara Payal, quien está habitualmente en La Moneda y está siguiendo este tema. Bárbara, ¿cómo se viene el día de hoy? Sí, muy buenos días, Patricio, y a todos quienes nos están escuchando. Se viene bastante movido, se espera, porque hace minutos la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informó que el presidente Gabriel Boric ha designado como ministra subrogante del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, es decir, la vocería de gobierno, a la actual ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry Escudero, militante del Frente Amplio. La ministra Aysén Echeverry se mantendrá en su cargo actual y asumirá la subrogancia de la vocería de gobierno a partir del lunes 23 de diciembre, cuando se inicia, como bien lo decías, Patricio, el periodo prenatal de la actual ministra Camila Vallejo. En el comunicado de prensa reiteran y informan que Aysén Echeverry destacan, más bien digo, que es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de San Francisco, California, cuenta con una amplia experiencia tanto en el ámbito público y privado, impulsando iniciativas claves para el acceso abierto al conocimiento y tecnologías para el manejo de la información. Se esperan varias reacciones. Hoy día la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, va a realizar una de sus últimas actividades previo al inicio de su periodo prenatal. Va a estar junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a las subsecretarias de Educación Parvularia, Claudia Lagos, y a la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, inaugurando un jardín infantil Junji Manuel Ballesteros en la comuna de La Cisterna. Se espera que luego de esta actividad entreguen un punto de prensa donde van a poder detallar, ¿no?, esta decisión que tomó el presidente de la República al nombrar en la subrogancia de la vocería de gobierno a la actual ministra de Ciencia, Aysén Echeverry. Patricio. Sí, yo estoy sorprendido, no sé tú, Bárbara. Sí, no era de los nombres que se mencionaban y se escuchaban en el Palacio de la Moneda. Estaba entre las opciones a la ministra del Trabajo y militante también del Partido Comunista, Janet Jara. Era el nombre que sonaba entre los medios de comunicación, eran los nombres que se esperaban desde el mundo parlamentario también, y como segunda opción al ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde. Uh-huh. Bueno, vamos a recabar reacciones, porque
José Toro acá, secretario general de uno de los partidos de gobierno, la cara de sorpresa que puso fue bien notable, así que Bárbara, lo vamos a seguir conversando acá mientras tú recabas esas reacciones que evidentemente van a sucederse en los próximos minutos. Muchas gracias por tu despacho, que estés bien. Muy buenos días. Sí, bueno, iba a decir rara, o sea, a ver, para los parámetros que se habían establecido, ¿no? Que fuera del mismo partido, pero bueno, habrá razones, tratemos de especular, que creo que es lo que se puede hacer. Más que sorprendido, pero creo que acierta muy bien el presidente. ¿Sí? Porque la ministra Jara está cumpliendo una formidable labor en pensiones, siendo el objetivo más principal del gobierno, ¿no? Sacar pensiones adelante. Y meterla a un espacio de vocería finalmente es meterla a la pelea más directa a veces, ¿no? Y por lo tanto le quita la posibilidad de tener buenas relaciones para seguir impulsando la reforma. O sea, puede poner en riesgo su capital político. Tal cual. Porque siempre los voceros ponen en riesgo su capital político cuando tienen que salir a contestar institucionalmente, ¿no? Entonces me parece que es una buena medida. Sorprende el nombre, no estaba visto por nadie se lo esperaba, ¿no? Pero creo que a veces el presidente nos sorprende con estas buenas decisiones. Carla Peñalosa. Sí, bueno, también estoy sorprendida, pero también muchas veces las especulaciones son solo eso y pocas veces la chuntan, hay que decirlo. Entonces yo creo que hay que dejarse sorprender y me parece una buena noticia. Generalmente estas especulaciones son más del ambiente periodístico, pero concuerdo en un punto y quiero profundizar sobre eso, que claro, no parecía ser una buena decisión que fuera la ministra del Trabajo, no porque no tenga las capacidades, sino que precisamente está en este minuto no solo con mucho trabajo, sino que además en un tema muy importante, que seguramente hablaremos de eso también a lo largo del programa, y que no tiene que ver, yo ahí discrepo un poco solo con su capital político. Yo creo que por sobre todas las cosas es no poner en riesgo los acuerdos y la reforma para lograr una reforma de pensiones que un acuerdo que es muy frágil y que a cada momento hay alguna nueva, voy a decir argumentos para no decir excusa, como para no avanzar la negociación. Entonces, no sé, ya me imagino en la vocera, siendo la ministra Jara, por ejemplo, hablando de otro tema y que se termine siendo una excusa para no avanzar en la reforma de pensiones, porque así están las cosas. Entonces, me parece que está muy bien que ella siga concentrada en esa tarea, que también concuerdo que lo ha hecho muy bien. Creo que es una de las mejores, no estoy segura, pero me imagino que sí, una de las mejores evaluadas del gabinete, o por lo menos para mi gusto sí, creo que sí, lo ha hecho muy bien. Así que bueno, darle mucho ánimo a la ministra Jara, pero también darle desearle la mejor de las suertes a la nueva vocera. Así que yo creo que puede ser una decisión interesante. Me parece a priori bien, digamos, ¿no? Estoy también igual de sorprendida, así que no tengo mucho más elementos, pero sí me parece bien que no en este minuto no se distraiga a la ministra Janet Jara de una tarea que me parece fundamental, no solo para el cumplimiento del programa del gobierno, sino que para la expectativa de la mayoría de los chilenos. Sí, el Ministerio de Ciencias está como en una segunda línea de la visibilidad mediática, pero es súper importante. A propósito de la mención que hacíamos, Carla, la profesora del campo Juan Gómez Millas, la ministra o el ministro de Ciencias es probablemente después del ministro de Educación el que más relación tiene con las universidades, por ejemplo, en sus distintas dimensiones. Y no es un cargo fácil por lo mismo. Este gobierno no le ha tocado enfrentar la aguda coyuntura del gobierno anterior de la pandemia, pero en ese momento fue muy complejo el Ministerio de Ciencias. Pero en este caso, José, el gobierno ha tenido 3 ministras, o sea, la ministra Echeverri es la tercera, y hasta donde tengo entendido, más allá de que no tiene tanta visibilidad política, en el ámbito en el cual ella desempeña su cargo es bien valorada, es bien considerada y por lo tanto es una ministra que, teniendo menos visibilidad, es una de las que está bien evaluada, ¿no?, por su desempeño. Y además entiendo que tiene una muy buena relación con el mundo científico y académico, ¿no? Y por lo tanto creo que tiene una muy buena evaluación desde ahí. Es sorprendente porque por lo general los ministros de ciencia o de áreas temáticas específicas no tienden a asumir roles muy políticos, ¿no? Uno no se imagina
el ministro de Energía pasando a ser vocero o en ese tipo de funciones, como que cuesta leerlo, pero los mal llamados ministerios técnicos. Técnicos, claro. ¿no? Sí. Y que son mal llamados efectivamente porque todo ministro es esencialmente político siempre. Y me parece que es una muy buena situación, sobre todo para separar lo de la ministra Jara y empeñar, como el gobierno lo está, en sacar adelante pensiones, que es necesario, y una deuda pendiente con la ciudadanía, más de, no sé a esta altura si ya vamos como en 20 años de esta discusión. Sí. ¿no? Oye, vamos a pensiones, ¿les parece? Carla, ¿querías agregar algo? Sí, pero muy poquito, pero no menos importante. Yo creo dos cosas. Una que en términos de señal es importante porque quiere decir que no hay, o sea, es tratar de decir que no hay ministerios de primero y de segundo orden. Son todos igualmente relevantes, entonces en ese sentido destacar lo de ciencia me parece bien, pero además un ministerio difícil precisamente por los pocos recursos que maneja, porque Sí, el presupuesto de ciencia no es precisamente el más alto del presupuesto, entonces también ahí hay que decirlo, no solo es menos visible, o más bien es poco visible, pero entre otras cosas porque el presupuesto refleja la poca importancia que a veces se le da. Y por eso es que las universidades, por ejemplo, a través de sus autoridades actuales, anteriores, plantean recurrentemente la importancia de que haya un aumento del presupuesto en ciencias por todo lo que aquello aporta al país. Carla, pensiones, bueno, más allá de que ayer no funcionó tanto este llamado del Frente Amplio a la movilización callejera por el tema, al menos es un síntoma de que un sector del oficialismo está preocupado con el rumbo de la reforma. Entrevistábamos hace poquitos días a Andrés Kuble, quien definió la situación actual del Frente Amplio respecto a esto como estado de alerta. Y esto luego de un mandato del Comité Central del nuevo partido, ¿no? Bueno, el Partido Comunista ha hecho señalamientos parecidos y la ministra Jara va a entrar en días bien cruciales porque hay una creciente, y ahí les quiero preguntar cómo lo ven, al menos desde el punto de vista público, no sé cómo era antes en el plano privado, pero hay una creciente expresión pública dentro del oficialismo de no seguir dilatando. O sea, de que si no va a haber acuerdo, que no haya acuerdo, pero no solo eso, de que si no va a haber acuerdo, que se vote, ¿no? Esto que es también en desuso en la política chilena, que es llevar un proyecto para perder, ¿no? Y pensando en que de repente, usando la vieja jerga, Carla, una derrota táctica puede ser una victoria estratégica, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el escenario? A ver, a propósito de lo último, yo creo que en este caso, en concreto, y por eso me parece adecuada la decisión del Ejecutivo, en este caso un mal acuerdo no es mejor que una falta de acuerdo. O sea, un mal acuerdo puede ser muy malo en el sentido de que, primero, cuesta tanto llegar a poder presentar y votar y llevar a cabo adelante una reforma de pensiones, ha costado tanto, digamos, que hacer un mal acuerdo también puede ser hipotecar por muchos años más, perpetuar una situación, porque un mal acuerdo, digamos, o sea, que en definitiva, en vez de resolver la situación de las pensiones en Chile, sea un aún mejor negocio para la AFP, y no resuelva el problema de fondo, no vale la pena, digamos. Entonces me parece que no es solo hipotecar, por un lado, un capital político, sino que además es también faltar al cumplimiento del programa y sobre todo hipotecar a la mayoría de los ciudadanos a que la posibilidad de que se vuelva a presentar una propuesta de reforma de pensiones puede ser muy a largo plazo. Entonces yo creo que también tiene que ver con asumir las responsabilidades políticas, a ver quiénes son los que quieren cambio y los que no quieren, en un tema que es fundamental, porque digámoslo así, o sea, creo que si hay una razón así transversal, una demanda transversal, por ejemplo, en el estallido del 2019, pero antes, durante y después, para la ciudadanía es el tema de pensiones, porque por supuesto que duda cabe que nos preocupa a todas y a todos. Aquí no es que los más pobres, que ganan más o menos, o sea, todos vamos a vernos en serios problemas el día que jubilemos, si es que podemos jubilar. Entonces en ese sentido a mí me parece que está bien, porque claramente ha sido muy difícil llegar a acuerdo. Yo espero que se llegue a acuerdo, por supuesto. Pero si no, bueno, hay que asumir esas consecuencias. Sí. Y en segundo lugar, voy a pasar a enseñar el segundo lugar muy rápido, pero también tuve la posibilidad de escuchar la entrevista que mencionabas.
pero quiero agregar algo. A mí me parece insólito, por decir algo suave, que se critique a propósito de la defensa, digamos, del gobierno de la propuesta de reforma y de hacer de llamar a la movilización por la reforma a las pensiones. Me parece insólito que haya gente que lo critique, porque no sé desde cuándo los partidos políticos que conforman un gobierno o que estén en la oposición, da lo mismo donde estén, no puedan defender sus planteamientos, digamos, o sea, a través de la movilización social, que es como la esencia de la política. Entendiendo además que la movilización social tiene una amplia gama, o sea, desde, no sé, escribir en las redes sociales, aunque justamente el llamado del Frente Amplio es no quedarse solo en las redes sociales, pero a mí me parece increíble que a alguien le parezca que es poco razonable o desleal, o no sé, como haya sido calificado, que los partidos o el gobierno defiendan sus propuestas. Yo no sé en qué mundo han vivido alguna gente todo este tiempo o dónde aprendieron a hacer política, y lo digo así, de que uno no pueda defender sus propuestas, porque de eso se trata justamente la política, además de ganar mayorías, de convencer a la gente y de que esa gente se exprese. Y qué mejor que además canalizarlo a través de la política y no por otros medios. Sí, y sin embargo ocurre, ¿ah? Sí, y sin embargo ocurre, Carla, o sea, yo, José, había pensado justo en esas dos palabras que tú usaste. Es que a eso me refiero, que hay un montón de críticas, y sin embargo, y sin siquiera mencionar que más encima, al mismo tiempo, las AFP, perdón que las confunda, pero es que bueno, pero mientras las AFP están haciendo tremendas campañas con la plata de todos nosotros, por lo demás, para convencernos de que no es bueno una reforma, que no es buena la propuesta del gobierno, lo pueden hacer en la televisión, mandándonos cartas, etcétera, etcétera. Yo la verdad que no encuentro absolutamente ninguna lógica en que la ciudadanía, los movimientos sociales o los partidos que están además en el gobierno puedan manifestar su opinión. Yo me declaro estupefacta. Estupefacta, qué bonita palabra. José, dos cosas. Una, lo que acaba de plantear Carla, esto que para referirse al Partido Comunista se ha señalado, ¿tú te acuerdas? Un pie en el gobierno y un pie en la calle, ¿no? Como crítica, ¿no? Y justo había pensado en las dos palabras que usó Carla, irresponsabilidad es una y deslealtad la otra, ¿no? Son como palabras típicas que se usan cuando se critica aquello. Pero paso al tiro a preguntarte sobre el acuerdo. Tú estás más metido adentro, yo como periodista trato de averiguar, pero te juro, y Carla que escucha la radio lo sabe, hemos entrevistado en estas 3 semanas 6, 7 personas, hemos hablado prácticamente todos los días en los paneles del tema, y hasta el día de hoy, yo, 20 de diciembre, no logro ver por dónde se podría llegar a un acuerdo. O sea, cuando el Frente Amplio señala, por ejemplo, de que si no hay separación de la industria, no hay ninguna posibilidad de que el proyecto avance. Cuando la senadora Sepúlveda dice que al menos un 2,5 para empezar a conversar, pero por el otro lado se habla de 0, se habla de 0,5, se habla de 1 como techo. No veo el acuerdo por ninguna parte. Pero bueno, sin embargo, el gobierno persiste discursivamente en su optimismo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en esa etapa donde todos queremos instalar un relato para ganar, ¿no? Y que por lo tanto en ese proceso de la negociación que estamos tratando de instalar mi cifra para efectos de yo salir diciendo no cedí más que 0,5 y otro va a decir hay 2,5 para solidaridad, y hay 3 para capitalización individual, y hay 0,5 para un seguro. Uh-huh. Yo creo que si en eso la reserva con la que las conversaciones se han llevado adelante por parte de la ministra creo que manifiesta su condición particular de sacar esto adelante. Uh-huh. Y creo, estoy confiado en que así sea, pero claramente no es fácil. Por todo lo que significa, y uno se pone en alerta. Yo me acuerdo hace 2 semanas atrás haberme alertado y haber dicho no puede ser que solo sea un 0,5 para solidaridad. Entonces después uno empieza a ver y resulta que no es tan así, ¿no? Y digo todo esto porque son los procesos claves de las negociaciones donde también pueden fracasar. Ajá. Y creo que también estamos en ese espacio, y por eso creo que también hay que ser bastante responsable con los dichos de una u otra cosa. Dicho eso,
creo que un partido político salga a hacer campaña por una idea, un programa y una propuesta no contraviene en nada la posibilidad de afectar esa reforma, ¿no? Esas críticas vienen, no es para achacártelo a ti, pero vienen a veces de tu sectora, del llamado socialismo democrático, ¿no? Que dicen, oye, esto del un pie en el gobierno, un pie en la calle no corresponde, no. Pero eso creo que tiene que ver con otro sentido, ¿no? Porque se ve raro que, para graficarlo así sin que esto sea el ejemplo, pero yo partido impulsar una paralización a mi propio gobierno, ¿no? Eso suena raro. Distinto es ir a seducir, ir a convencer a la ciudadanía de que la propuesta de reforma es parte de un programa importante. Porque uno se ve enfrentado finalmente siempre a una campaña mediática de la AFP que lo hace permanentemente. Lleva 3 años en una campaña, con miles de millones puestos en la mesa. Y los partidos políticos tienen también un espacio de definición de sus propias campañas y programas, ¿no? Yo puedo influir a través de la ciudadanía, a través de la propuesta comunicacional y de campañas publicitarias que defiendan mis intereses. Sí. Que lo hacemos poco es otra cosa, ¿no? Yo no veo a los partidos haciendo una campaña publicitaria en los medios, en la radio, sobre esto, porque quizás nuestra política es más recatada, entendemos que la manifestación política se da en el Congreso o a través de los alcaldes, en fin, pero podemos hacerlo, está el legítimo ejercicio de hacerlo. Sí. Quiero dejar una idea instalada, Carla, para que la retomemos a la vuelta. ¿Ah? Te propongo, querías hablar ya. Dale. Y yo después. Sí. No, es que yo tengo un matiz de diferencia. Es solo un matiz, pero yo creo que de verdad el problema es justamente una de las raíces del problema es haber estigmatizado eso de que estaba mal, decir que estaba mal un pie en la calle y un pie en el Parlamento, en el gobierno, que lo dijo en su día la propia ministra vocera que hoy día se va con prenatal. A mí me parece perfectamente legítimo porque creo que si uno más analiza la historia de Chile en el siglo XX, los grandes avances democráticos desde el punto de vista político, social, económico, no los hace solo el Parlamento, los hacen los movimientos sociales que se organizan y que muchas veces tienen que ir a manifestarse a la calle. Y eso puede ser con una movilización, una marcha, una huelga, lo que sea. Digo, lo que sea, por supuesto, dentro del respeto del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. O sea, creo que está de más decirlo, pero por las dudas lo digo. Por lo tanto, no solo no es extraño, sino que así se ha movido y así se han hecho los avances justamente porque, primero, el Parlamento solo no puede resolverlo porque además la democracia no consiste solo en votar los representantes cada 4 años y que queden ahí instalados y que después además, que a propósito también ha sido una discusión de esta semana, después voten lo que les da la gana independientemente de lo que la ciudadanía pensaba que iban a hacer en el Parlamento o por las razones por las cuales votaron por ellos, digamos. O sea, porque también aquí eso ha pasado muchísimo. Hay gente que hasta se renuncia y se va del partido que lo eligió, o sea, en fin. Entonces, a mí no me parece para nada escandaloso, me parece que es una virtud de la democracia en que la gente se pueda manifestar y por último una forma de decirle, incluso a sus propios representantes, decir, mira, nosotros estamos por esto o estamos por lo otro. Y perdónenme que los diga y a lo mejor no es, ni siquiera debiera ocurrir, pero a propósito incluso, no solo para referirse a cuestiones que decide el Ejecutivo, sino que, por ejemplo, a propósito de fallos judiciales, no hace tanto las mujeres se movilizaron porque les parecía, y nos parecía en realidad, bien increíble una de las decisiones del Poder Judicial y no quiero decir que eso fue por eso o solo por eso, pero esa decisión se revirtió y ustedes saben que me refiero al caso Macaya. Entonces, a mí no me parece que la gente vaya a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Sí. Porque no me parece que sea una presión indebida. Otra cosa es que las decisiones se tomen como si la calle fuera el único que decide o una asamblea permanente y que los representantes no puedan decidir en conciencia porque solo están, no sé, pendientes de lo que dice los demás, pero en definitiva, todos están pendientes de lo que piensan sus electores, y todos reciben presiones, o acaso la derecha no está presionada por la AFP y por eso no llega a acuerdo, o Evelyn Matei no se ha pronunciado sobre el fondo del tema de la reforma de pensiones porque no está pensando en las elecciones del próximo año. Sí, yo quiero dejar una idea, José, para que la retomemos a la vuelta. Mi hipótesis es la siguiente. La dictadura generó las condiciones para una acumulación de poder
que hubiera sido imposible en democracia, ¿no? Y que se traduce en la concentración económica, en lo que antes se llamaba los enclaves autoritarios, que no han desaparecido del todo, y que hace que, por ejemplo, hoy día los grandes grupos económicos sean a la vez auspiciadores y dueños de medios y todos esos hostiles a las ideas progresistas, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar como hipótesis para el segundo bloque es lo siguiente. Si un gobierno no tiene en contra a los grandes grupos económicos, tiene en contra a los grandes medios de comunicación, tiene minoría parlamentaria, un gobierno progresista, quiero decir, no uno de derecha, uno progresista, ¿en qué le queda o qué le queda donde apoyarse para poder impulsar reformas? ¿Qué le queda? Porque, vuelvo a insistir, no tiene el grupo económico, no tiene los medios de comunicación y no tiene mayoría parlamentaria. ¿Qué le queda? ¿No? Esto es una pregunta del poder puro y duro. Bueno, vamos a una pausa y lo seguimos hablando a la vuelta. Muy bien. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Bueno, antes de retomar el panel de radioanálisis, queremos reiterar esta fantástica invitación para el concierto del día de mañana en el Estadio Nacional, la Oda a la Fraternidad, esta unión
de la Universidad de Chile, con las autoridades políticas del país, con la colaboración de la empresa privada también, para presentar para todo Chile esta maravillosa 9ª Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Este sábado 21 de diciembre. El Estadio Nacional va a estar lleno, se ha dicho que es el concierto sinfónico más importante de la historia del país, pero bueno, para quienes no puedan asistir, porque muy penosamente las entradas se acabaron, no en un día, en un par de horas. Yo debo decirte, me metí ayer para ver entradas, no había. No. Sí. El día que se pusieron a la venta aquí, hablábamos, métanse de inmediato, porque, bueno... Lo bueno es que tanto Radio Universidad de Chile como Chile TV van a transmitir en directo este concierto, así que lo pueden seguir a través de nuestras plataformas. Va a ser una maravilla, ¿no? Y como decíamos también, es probablemente una de las expresiones artísticas más altas de un canto a la libertad y a la hermandad, el de la 9ª Sinfonía de Beethoven, no solamente por la composición musical, sino por esa maravillosa letra de la parte final, que es donde entra el coro con todo. Así es que no se lo pierdan, síganos mañana esta 9ª Sinfonía de Beethoven de la Orquesta Sinfónica de Chile y del coro de nuestra universidad. Dicho lo dicho, quedó hecha la pregunta, don José Toro. A ver... Los gobiernos solo tienen el apoyo popular que los elige, ¿no? Y cualquiera sea, incluso no solo los progresistas, sino también quizás todos, ¿no? Porque los poderes fácticos siempre van a operar como poderes fácticos. Y los gobiernos sean de derecha o de izquierda. Sí. No, sí, mi punto nomás es que el poder se ha concentrado en Chile especialmente, digamos. Y porque tenemos, producto de una dictadura, una concentración de poder económico, político, de la élite, de la iglesia, radicado en las mismas familias. Y uno puede decir casi en las mismas familias desde la colonia, ¿no? Y uno los apellidos los ve permanentemente iguales, ¿no? Pero eso quizás me van a decir que ya me puse demasiado... con mucho sesgo, pero no tiene que ver con eso, sino más bien con tratar una realidad. Y por lo tanto solo te queda el apoyo popular, y si el Congreso no está sacando adelante reformas que la gente son necesarias, por supuesto la movilización es parte de los mecanismos que la propia democracia tiene, en el marco del Estado de Derecho, del respeto y de, por supuesto, las condiciones de la legalidad vigente. Sí. Por eso es que alguien se asuste porque un partido hace campaña por promover una reforma, me parece un exceso, ¿no? Sí. No obstante, creo que uno tiene que tener estas campañas más a menudo y todos, no solo ir a entregar un papel. Uno no está llamando a que se desborde una calle, sino más bien a influir en para que presionar a que sectores políticos lleguen a acuerdos. Es tan simple como eso. Porque lo que queremos es que se mejoren las pensiones hoy día, ¿no? Que suba la pensión hoy día. Si uno dice, mira, si no existiera el Pilar Solidario, si no existiera PGU después, las pensiones serían terriblemente de miseria. Y gracias a esas dos políticas públicas de la presidenta Bachelet y después del presidente Piñera, tenemos menos que un mínimo, ¿no? Menos que el sueldo mínimo todavía. Y ese es un costo que la sociedad chilena lleva esperando 20 años y que la clase política en general no ha sido capaz de ponerse de acuerdo por diferentes intereses. Yo creo que no podemos perder esta oportunidad. Sí. Bueno, algo que agregar, Carla, si no pasamos al tema siguiente, porque temas para conversar hay varios. Lo que está ocurriendo con el gobierno argentino, con el presidente Milei. Más temprano ahí entrevistábamos a Jorge Elbaum, él decía desde la Argentina... José, Carla, que la situación interna, si bien no se había traducido todavía en un estallido, iba a ser inevitable que ocurriera porque hay un deterioro de las condiciones sociales muy severas y porque además no se puede sostener perpetuamente, decía él. Él decía que la reducción de la inflación está sostenida artificialmente. Ese era el resumen de su argumento y que tarde o temprano esto iba a rebotar y iba a rebotar de la peor manera. Está indudablemente en ese contexto la arremetida contra el gobierno chileno, esta manera de esquivar al toro que está tratando de llevar a cabo nuestras autoridades, pero estas cosas también tienen un límite. O sea, igual en cierto momento hay que hacer respetar al país, a las autoridades, en fin, bueno, ¿cómo lo ven? No es fácil
tener a Milei, espero que esto nos sí, va a sonar ofensivo igual lo voy a decir, pero es como lidiar con un curado odioso. Lo de Milei es jodido. Carla. Así que vamos a tener problemas diplomáticos. No, pero No, broma. Pero lo digo en sentido figurado, o sea, es una persona Sí, con la que es difícil sí. entenderse, digamos. Sí, en ese sentido lo digo. A ver, en ese sentido yo creo que la respuesta del presidente chileno estuvo muy bien, porque creo que tú lo decías, no sé si ahora o en la entrevista anterior que escuché un pedacito, para discutir o para pelear hacen falta dos, y si el presidente Boric le baja el tono a la discusión, que no puede ser considerado muy en serio, la verdad, lo que no significa no hacerse respetar, por cierto. Pero creo que hay que bajarle el tono, porque además yo creo, y aquí sí ya empiezo la opinión más profunda, creo que Milei no le está hablando a Boric, ni siquiera no está hablando a los chilenos, está hablando a su electorado, lo necesita refuerzo por varias cosas. En primer lugar, porque él llegó a la presidencia en base también a discursos de odio, y esos discursos de odio que tienen una amplia gama de destinatarios, por supuesto que también estamos nosotros, primero porque el presidente Boric encabeza un gobierno de izquierda, pero qué duda cabe también de que en general los gobiernos de este tipo, como de Milei y ya hemos visto otros casos, por supuesto que también se pueden apoyar en un chauvinismo y en un nacionalismo extremo, un nacionalismo por supuesto además muy malentendido, donde criticar a los vecinos es una herramienta bien fácil, en el sentido de que para el perfil de su electorado puede ser atractivo también. Eso a mí me preocupa mucho más eso. ¿Cuál es la recepción que puede tener en Argentina en su electorado más duro? Porque por supuesto que no tengo absolutamente ninguna duda de que la mayoría de las y los argentinos no está de acuerdo con las palabras de Milei, ni mucho menos con pelearse con los argentinos, pero convengamos que la derecha y la extrema derecha siempre también han usado esos discursos. Tú mismo lo decías en la entrevista anterior, o sea, en periodos electorales en Perú, en Bolivia y aquí mismo en Chile, cuando la gente se pone a hablar contra los migrantes, da votos eso. Entonces, convengamos que yo tiendo a pensar que más bien le está hablando a su público, porque necesita como tenerlo activo y bueno, porque además a través de estas declaraciones logra que todos estemos hablando de él. Tanto del ministro como del presidente, porque convengamos que también hay el ministro hizo lo suyo, el ministro Caputo. Dicho esto, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque uno no quisiera desearle jamás la desgracia a nuestros hermanas y hermanos argentinos, las cifras no acompañan los dichos de Caputo ni de Milei. O sea, todos los datos macro cuando uno compara Chile con Argentina, pero es que no. O sea, macros y micros, si es cosa de ir a un supermercado en Argentina y ver cómo no solo todo está carísimo, y carísimo en relación a lo que estaba hace un año y medio, cómo han subido las cosas, bueno, y además, claro, los datos de la pobreza, en fin, cómo la crisis o los problemas gravísimos que enfrentan en términos sociales y económicos la mayoría de los argentinos y las argentinas. Tú decías, bueno, la inflación está atajada artificialmente, pero además también está atajada no solo porque lo que decía, se me olvidó el nombre de Jorge Elbaum, de Jorge Elbaum, sino que también porque cuando baja el consumo, porque la gente no tiene para comprar, también baja la inflación, y eso es lo terrible. Ahora, dicho todo esto, y aunque el tema es los dichos de Milei, si uno también se pone a analizar la crítica situación de Argentina, y a propósito también de los pronósticos de si estallido o no, yo la verdad es que a estas alturas creo que hay que ser más cauteloso para hacer pronósticos. Yo me imagino que el entrevistado, que no se me olvidó el nombre, Jorge Elbaum, tiene más elementos que uno, pero la verdad es que yo no me atrevo, porque creo que si Milei hasta ahora no ha tenido mayores problemas, mayor conflictividad social, que sí la ha tenido, pero no ha decantado en algo mayor, entre otras cosas es porque yo creo que la esperanza de los argentinos es más fuerte, porque venían ya de una situación muy difícil, y eso no hay que olvidarlo, y uno tiene que hacer ese análisis. Creo que quienes están hoy día en la oposición en Argentina tienen
tienen que hacer ese análisis para entender por qué Milei llega también a la presidencia. La situación no era precisamente el paraíso. No, hay la una... situación ya estaba desatada y por lo tanto, y bueno, yo creo que yo he usado muchas veces la frase que tú mismo, Patricio, dijiste al día siguiente que ganó Milei, en la editorial de la radio, que dice, nadie pensaría en su sano juicio tirarse por la ventana de un edificio, ¿no? Salvo que el edificio se esté incendiando. Y la verdad es que la situación de Argentina, lamentablemente, hace rato que es muy compleja, y hoy día es particularmente compleja, porque además no tiene que ver solo con la situación económica, sino que contra la arremetida de, los derechos sociales, pero también los derechos políticos y de todo tipo sobre los que la Argentina se ha destacado siempre, y que hoy día están en tela de juicio. Sí, dicho esto, yo creo que este arrebato... no, eso es un arrebato, pero, y aquí con esto es lo último que quiero decir para darle la palabra a nuestro copanelista. Gracias. Sí, perdón, es que me emocioné. No, es que creo que también no es un arrebato en el sentido de que no es algo de que Milei actúa sin pensar. Yo creo que esto es todo parte de un libreto, de un personaje que le ha dado buenos frutos hasta ahora. No sabemos qué va a pasar, efectivamente. Los argentinos dicen que diciembre es un mes donde pasan cosas en la Argentina, así que y ayer se conmemoraban un nuevo aniversario de de todo el estallido a propósito del Corralito. Pero solo para terminar, decir que no hay que sorprenderse, hay que bajar el perfil, pero además no sé hasta qué punto también es deseable un tremendo estallido, porque los costos, sobre todo humanos, y así lo tuvo ese diciembre de 2001, al final siempre también los muertos los ponen los mismos, digamos. Entonces, yo no sé si es deseable, pero sí es deseable que la situación argentina, por supuesto, mejore y de la mejor manera. Sí, el gobierno... Yo creo que es una situación para estar preocupado, y hoy día más que nunca, más bien ser solidarios con hermanos y hermanas argentinas. Si el gobierno de Mauricio Macri no hubiera sido tan malo como fue, porque fue muy malo, y luego el de Alberto Fernández consecutivamente no hubiera sido tan malo como fue, obviamente Milei nunca hubiera sido presidente de la Argentina. Y la mitad de Macri está gobernando con Milei, ¿no? O sea, yo quiero ponerlo así. Creo que cuando los extremos de Latinoamérica se unen en atacar al presidente de Chile, algo bien estamos haciendo. Extremos de izquierda y extremos de derecha. Yo lamento la situación en Argentina, pero también hay una condición que ahí es, creo que no va a llegar a nada ni parecido al estallido, sino más bien porque Milei tiene una alta aprobación ciudadana en Argentina todavía, ¿no? A pesar de todo. O sea, y uno dice, bueno, imagínate cómo estaban entonces y cuál es la situación. Hablar de los números macro y microeconómicos, Chile estaba muy por sobre, creo que no vale ni siquiera la pena entrar en eso. Y quiero destacar la respuesta del presidente, porque me parece que da una señal muy importante. Cuando habla, además, de un país hermano, habla de los compatriotas, o sea, pone el acento en aquello que es finalmente lo más importante de todos los países. Cuando habla con toda esta connotación de grandeza, de la cordillera, ¿no? En contraste con la pequeñez de los seres humanos, y más aún en un periodo presidencial. Tal cual, y creo que lo que hacen es eso, ¿no? Es una pequeñez para tratar de desvirtuar no sé qué cosa, o para tratar de compararse, pero no hay espacio de comparación. Yo lamento el intento por parte de algunos sectores políticos de extrema derecha de agarrarse de estas cosas e ir en contra de su propio país. Creo que eso es lo más lamentable, pero bueno, José Antonio Caz nos tiene acostumbrado a que sale del país y ataca a Chile. ¿Qué vamos a esperar de él, no? Sí. Está el tema ahí. Tenemos autoridades que están manteniendo la templanza, ¿no? Y vamos a ver si se mantienen en eso, o para esto el estilo del canciller Van Claveren es perfecto, porque es una persona especialmente mesurada, ¿no? Así es que da la sensación como que uno no lo puede con nada, ¿no? Es verdad, es verdad. Está ahí, ¿no? Oye, ¿cómo están viendo el debate sobre el sistema político, Carla? ¿Cómo está este proyecto que presentaron los senadores? El Partido Comunista no está de acuerdo, Frente Amplio hay reparo.
no todo el socialismo democrático, corrígeme tú, José, pero al menos en lo que tiene que ver con el PS, estuvo aquí ayer el diputado Daniel Melo y se expresó de manera crítica del proyecto de los senadores. O sea, tampoco dijo él personalmente que se sentía identificado, pero más allá del mérito del tema, yo menciono dos cosas. Una, la oportunidad, si es adecuado o no estarlo discutiendo en este momento, y lo segundo también, de cómo le ha abierto un flanco al oficialismo, ¿no? Porque en términos públicos al menos hay mucha más controversia al interior de las huestes del gobierno que en Chile Vamos o en el Partido Republicano. Bueno, quería preguntarles por el derrotero que está teniendo esta discusión, José. Yo creo que la necesidad de avanzar una reforma al sistema político, que duda cabe, que tiene todas las condiciones necesarias para la ciudadanía, ¿no? Y también para la política y para la gobernanza. Uh-huh. Ahora sí creo que hubo un exceso en los tiempos, porque no aprovechamos de celebrar el triunfo de los gobernadores y nos metimos en una división, en una discusión que genera una división dentro del oficialismo, porque no hay una sola idea clara. Porque todos suponen legítimamente que cualquier tipo de este proyecto quiere atentar contra la propia sobrevivencia de un montón de partidos, incluyendo el mío incluso, que podrían no cumplir el 5%, podrían no cumplir las normas de mantención de un partido político vigente. Yo creo que tenemos que dar la discusión de, obviamente, la cantidad de partidos, del sistema político, de profundizar la democracia, de verdad discutir sobre si tenemos orden de partido o no. No es posible que un diputado salga electo por un partido y después se cambie y se vaya y termina, que antes votaba por el progresismo y después termina en las fuerzas conservadoras, ¿no? Y cambia completamente la mayoría. Y eso también nos mete en la discusión, bueno, ¿los votos son de un partido político, son de un sector, son de un pacto o son individuales? Son todas esas discusiones que son eternas en la ciencia política, pero que requieren que haya un acuerdo y un consenso. Yo creo que hay que avanzar en fortalecer la democracia con mejores partidos, más transparentes, con mayor democracia, pero también con órdenes de partido, también con que si un parlamentario sale electo por un partido y se va de la bancada o renuncia al partido, tiene que dejar necesariamente su cargo. Creo que los umbrales por sí solos no mejoran la fragmentación del sistema político. Y también hay que pensar en estos proyectos de federación como mecanismo de ir rebajando la cantidad de partidos, y si hay muchos que tenemos mucho en común, ¿por qué estamos tan distintos? Pero eso es un proceso, no es algo que, producto de una ley, uno vaya a cambiar la manera cultural en que los propios partidos hacen la política o van tomando definiciones. Yo creo que el gobierno está trabajando en un proyecto que ojalá incluya todas las miradas que hay en el mundo. La mirada de los senadores una, la mirada de los parlamentarios otra, pero aprovechemos una oportunidad. Ahora, esto en la medida en que nos hagamos cargo de las necesidades sociales, como por ejemplo pensiones. No es posible que tengamos un acuerdo con la UDI-RN en el sistema político y no seamos capaces de tener acuerdo en pensiones. Sí. Carla. Bueno, a ver, yo creo que siempre es importante discutir este tema, o sea, es un tema importante, sin embargo, también la oportunidad no es un detalle menor. Y en ese sentido, a mí me llama la atención porque en general son los partidos más de derecha que siempre dicen que hay que discutir, ¿se acuerdan? Que sobre todo Lavín lo decía siempre, los problemas reales de la gente. Hay que preocuparse de los problemas concretos de la gente. Entonces el sistema electoral, el modelo económico. Político, porque ¿qué le importa a la gente lo político si en realidad lo que le importa es su situación social, económica? Bueno, aquí está pasando justo al revés. O sea, hoy día en que estamos todos pendientes, porque de verdad que nos preocupa y de eso depende literalmente nuestro futuro, de la reforma de pensiones, instalar esta discusión, que no quiero ser mal pensada, pero que justo además, claro, deja al propio oficialismo, a lo mejor con legítimas diferencias también, si podemos tener diferencias, enfrascado en una discusión cuando en realidad hoy día lo que necesitamos es avanzar, insisto, en otros temas, sin contar que más encima diciembre, con todo lo que eso significa, fin de semestre para mí, Navidad para la gente normal, etc. Dicho todo esto, me parece que uno de los puntos más complejos, que a mí me parece que hay que discutirlo de verdad, en serio,
tiene que ver también justamente con lo que decía José, que tiene que ver con la posibilidad de la diversidad de la representación en los partidos. Yo creo que no hay ninguna evidencia de que una democracia es mejor con menos partidos representados en el Parlamento. O sea, yo lo encuentro bien inaudito. Y más bien tenemos una experiencia bien cercana, como fue el binominal, que no era precisamente el mejor de los sistemas, no representaba a todo el mundo, quedaban partidos importantes excluidos, como el propio Partido Comunista, que hoy día está en el gobierno. Pero Carla, disculpa que te interrumpa, pero deja quedarme un segundo en lo que tú acabas de decir, porque cuando tú dices no hay ninguna evidencia de que las democracias funcionen mejor con partidos chicos, con pocos partidos. Con pocos partidos, me retracto. Sí. Al revés. Sí, con pocos partidos. Hasta donde he leído, eso es efectivamente así. O sea, desde, vamos a decirlo, desde la ciencia política o desde el estudio de la estructura de gobierno, en fin, no hay evidencia de que menos partidos o un grupo pequeño de partidos garantice un mejor... Entonces, me pregunto si estamos enfrentando el problema con los diagnósticos adecuados, porque cuando, no sé, pongamos el ejemplo del Partido de la Gente. El Partido de la Gente no llegó como un partido chico al Parlamento, por lo tanto, no es un problema de tamaño, no es un partido que... El problema es que es un partido que no tiene doctrina y que es un partido donde cada uno se podía ir donde quisiera sin que hubiera costos para eso. Pero eso no tiene que ver con que si hay muchos o pocos partidos, ¿no? Hay que preguntarte cómo lo ves, José, porque hay que buscar alguna solución que esté anclada. Pasa que yo creo que los sistemas más representativos tienden a ser mejor los sistemas proporcionales de verdad, ¿no? Y que con efectos de corrección, porque requiere ciertas consideraciones, ¿no? Ahora, también hay que darle una vuelta que no se ha conversado en la reforma del sistema político en los requisitos para ser partido, ¿no? Hubo un tiempo que se bajó los requisitos para ser partido y hoy día estamos en el 0,25 y en fin. Bueno, pareciera ser entonces que también hay que subir los requisitos para ser partido, porque yo creo que el problema no es impedir que partidos nuevos surjan, porque requiere, la democracia y los sistemas políticos requiere refresh, ¿no? Que nuevos actores ingresen porque los actores tradicionales no dan cuenta o no son capaces de generar las transformaciones. Parte de eso le ocurrió a la Concertación, ingresó con fuerza el Frente Amplio y uno se tiene que hacer cargo de eso también. Sí. Con varios intentos, ¿no? De impedir ejercicio, poco nuevo liderazgo, los mismos de siempre, en fin, toda una serie de cosas que los propios partidos se fueron torpedeando. Entonces yo no puedo invertir el nuevo nacimiento, pero tampoco es que cualquier cosa se convierta en un partido, porque tampoco es así. Ahora, otra cosa también es que dentro de los diferentes sectores políticos hayan partidos que no tienen tanta diferencia. Y esto suena complejo que lo diga un secretario general de un partido, pero efectivamente yo no veo tanta diferencia mía entre el Partido Socialista, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, digamos, ¿no? En el modelo de construcción de sociedad que queremos. Y pareciera ser entonces que hay que encontrar una fórmula que nos permita mantener y trabajar unidos permanentemente. Y el tema de los independientes también, porque fíjate, José, que hay una autodenominada bancada del PPD, lo digo con mucho respeto, que es una bancada independiente, y a veces es bien difícil seguirle el rumbo en términos de sus comportamientos políticos. Y se construyen mitos también, sí, porque en general siempre han votado todo a favor del gobierno, salvo retiro. Sí. Pero yo digo, ¿cuál es el independiente? Creo que en este Congreso solo hay dos casos, Bianchi y uno más. Todo el resto fue electo dentro de pactos electorales de partidos. La bancada PPD independiente, salvo Bianchi, el resto todo fue electo como independiente en cupo del PPD, dentro de la lista del PPD. El PPD no tiene ningún problema, siempre ha llevado independientes desde que nació, porque uno entiende que uno es un partido y que también es un instrumento para que el mundo social pueda participar. Y esa es la lógica de tener independiente. Por lo tanto, el per se el independiente no es un problema. Por eso es que el independiente tampoco es un problema, porque hay solo un caso.
Lo otro tiene que ver con, fueron parte de una visión política, fueron parte de un proyecto político, fueron parte de una coalición política donde fueron candidatos. Sí. No son así independientes de virgen sacramental. Bueno, estamos llegando al final del panel. Profesora Peñalosa, que su dificultosa existencia en aquellos parajes del campo. Ahora empieza lo bueno, ¿no? No, muy bien, muy bien. Caridad y gentileza, siempre una buena cosa para Sí. estos meses. Bueno, aprovechamos de saludar a toda la comunidad del campo Juan Gómez Millas, que sabemos que ahí tenemos muchos auditores de esta radio, así que y siempre muy colaborativos, los decanos, los profesores, en fin, así que nuestro saludo para allá. Gracias, Carla, que estén muy bien. Me sumo los saludos al campus. Bueno, gracias, un placer haber estado. Ahora sí que la próxima les prometo presencial. Ya, pues, don José Toro, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Sí, son las 9:31. Vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.